Hola amigos, como con tantas realidades, la Iglesia tenemos que poner freno a cosas que el Estado o que el mundo no lo hace. Por ejemplo, aquí en España no se ha aprobado un proyecto de ley de prevención del suicidio, sabiendo que el suicidio es la mayor causa de muerte en España no natural, sobre todo de los jóvenes comprendidos entre los 13 y los 30-35 años. Vuelvo a repetir, es la causa mayor de muerte no natural en España y en Europa. El suicidio, en particular a esas edades, también en el mundo, es la segunda causa de muerte no natural. La segunda. Esto es una burrada increíble y es un tema tabú del que hay que dejar de que sea tabú y hay que hacer un plan de prevención del suicidio, cosa que es muy importante. Entonces en este vídeo voy a ir muy a lo práctico, ¿de acuerdo? Me baso en una página que habla de la prevención del suicidio, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Signos de que una persona, sobre todo joven, adolescente, puede pasársele por la cabeza el suicidio o realizarlo. Obviamente, hablar de querer morirse o de desear matarse, pero también hablar de sentirse vacío o desesperado o de no tener motivos para vivir. Ese es un signo bastante claro. De sentirse atrapado o pensar que no hay solución para sus problemas, sentir un dolor físico o emocional que le resulta insoportable, pensar o decir que es una carga para los demás, ver que se va alejando de amigos, que se va aislando, que está regalando cosas importantes para él, que dice adiós de algún modo a familiares o amigos, que pone sus asuntos en orden como si estuviera haciendo un testamento, asumir grandes riesgos que podrían resultar en la muerte, conducir muy rápido, pasear por el extremo de la vía del tren, ese tipo de cosas, o pensar en la muerte con frecuencia. También mostrar cambios radicales en el estado de ánimo, pasando repentinamente a estar de repente muy triste o muy feliz. Muy triste, muy feliz. También el hecho de planear o buscar formas de suicidarse, como buscar en línea pues, modos de suicidarse, acumular pastillas o cosas de ese estilo. También el hecho de que se sienta muy culpable o muy avergonzado es un riesgo grande de suicidio. Consumir alcohol o drogas con más frecuencia cada vez. La ansiedad puede ser un desencadenante, ¿no? También cuando se ve que una persona está cambiando los hábitos alimenticios o de sueño, o cuando habla de mostrar furia o de buscar venganza, ¿de acuerdo? Todo esto son desencadenantes o sea, signos que nos hacen pensar que una persona puede estar pensando en suicidarse, ¿de acuerdo? Y para ello hay que seguir un protocolo muy importante. No quitar seriedad a lo que te está diciendo. No decirle a la persona, no pasa nada, tranquilo, no, decirle, mira, estoy contigo, yo te acompaño. Y explicitar la pregunta, oye, ¿se te ha pasado por la cabeza suicidarte? Entonces, si la persona te dice que sí, hay que hacer una campaña ya de prevención directa en el sentido de mantenerla a salvo, es decir, a distancia de objetos o de cosas que le puedan llegar a la muerte, estar presente con la otra persona, escucharle, preguntarle y buscar ayuda profesional, ¿vale? Es decir, buscar pues, a un médico, a un psicólogo, un psiquiatra, para que le pueda ayudar. Y mantenerse siempre comunicado, incluso cuando pase la crisis, ¿de acuerdo? Es muy importante. Parece una tontería, pero no lo es, ¿de acuerdo? En el fondo, cuando no tenemos, y aquí ya entro un poco más a fondo, pero rápido, no tenemos un sentido de la vida, no tenemos una trascendencia, no tenemos un porqué, un para qué, pues eso es algo que nos puede llevar a pensar que la vida no tiene sentido. Y intentar llenarla con experiencias, cosas, personas, sustancias, que al final no acaban de llenar ese vacío. Entonces se pueden empezar a mostrar signos de que una persona pues se quiere suicidar. Aquí hay que distinguir entre una persona que se quiere morir, pues la persona que dice, ojalá me muriese, pues estoy en un mal momento, estoy ahí fatal, yo qué sé, ¿no? Si desapareciera el mundo iría mejor, que son pensamientos que en sí no son suicidas, pero pueden llevar. Y otra cosa es los signos de los que hemos hablado, de los que ya se empieza a ver como una cierta explicitación. Lo mejor es preguntar. Y cuando preguntas a la persona que se quiere suicidar, preguntarle si ha pensado cómo. Porque si ha pensado cómo, ya estamos en la última etapa antes del suicidio, lo que se llama la ideación suicida. Aquí sí que hay que hablar con la persona, decirle que tiene un problema, que tú estás con él, con ella, que le acompañas, que le quieres, que no lo vas a dejar solo y llevarle al médico. Incluso a veces llevarle a urgencias, porque puede ser un caso muy extremo, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. En todo caso, la mayor prevención al suicidio es llenar la vida de sentido. Con esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos unos ciclos en los neurotransmisores que son los ciclos de la serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina o epinefrina, es decir, una serie de neurotransmisores que influyen en los estados de ánimo. El ciclo de la serotonina, que es el ciclo del estado de ánimo, se puede ver afectado por muchas cosas, desde el clima, primavera, otoño,
hasta un acontecimiento externo, como la muerte de un ser querido, hasta que no nos dé el sol, porque la vitamina D incide directamente en la producción de serotonina, o a veces hay personas que lo tienen de un modo congénito. Y entonces, en ese sentido, también puede ser simplemente no que la persona está desesperada y que no tenga sentido de la vida, ¿no? Porque hay veces que hay personas cristianas o con un sentido de la vida que también tienen depresión, ¿vale? Y en tal sentido tenemos que cuidar mucho a las personas porque eso se puede tratar médicamente para que la serotonina esté en el nivel adecuado. Y por último, nosotros como cristianos, ya hablando para los cristianos, tenemos que darnos cuenta de que aunque sea un tabú, no pasa nada porque alguna vez a un cristiano le pase que esté en una depresión, que tenga un bajón o que se le pase por la cabeza porque puede tener que ver con mil cosas. No es que no tengas fe o no es que seas un pecador o no es que seas una mala persona, es que tienes un mal momento y tienes derecho, como todo el mundo, a tenerlo. Pero debes contar con las personas que están cerca de ti. Si tú eres una persona que estás pensando en suicidarte, díselo a alguien de confianza, aunque te cueste un montón. Porque ahora mismo estás con unas gafas negras que no te permiten ver las cosas con claridad. Y entonces estás mirando la realidad con un filtro que te impide ver las cosas como son. De hecho, la serotonina incluso a veces te hace ver el mundo de un modo distinto, ¿no? Entonces, quizá tu problema no es un problema existencial, es un problema médico, un problema de neurotransmisores que hay que arreglar. Y cuando tú lo arreglas, entonces empiezas a ver que el mundo no es tan oscuro como te lo estabas pintando, ¿vale? Entonces, queridos amigos, luchemos todos por la prevención del suicidio, sobre todo mostrando una razón para vivir, mostrando que merece la pena vivir, que vivir, aunque haya sufrimiento, merece la pena, que los dolores y frustraciones son una parte de la vida y no importa, no pasa nada, que hay momentos bajos y que no importa, hay que seguir adelante, que la felicidad es el conjunto de las cosas de la vida y no solamente un momento, que puede haber un desengaño amoroso y sin embargo eso no quiere decir que en la vida no vas a encontrar a alguien que te quiera. Claro que lo vas a encontrar, como la mayor parte de la gente, ¿no? Que si tienes un problema de identidad o orientación sexual, que también eso se puede vivir bien de manera que no te genere frustración por tus creencias, tus principios, o por el hecho de que las personas te vean distinto, te marginen, o por el hecho de que tengas desengaños amorosos, ¿no? Siempre existe otro modo de ver las cosas que nos ayuda a vivir la vida, a vivir la vida. Yo he tenido momentos de bajón, ya termino, momentos de bajón, momentos de querer morirme, momentos de decir, ¿qué pinto aquí? Señor, llévame contigo. Nunca se me ha pasado por la cabeza suicidarme, pero sí, pues Señor, llévame contigo, yo ya no quiero estar aquí, o pensar que soy una carga, o que lo hago mal, o lo que sea. Todos tenemos derecho, yo soy cura, y uno podría decir, oh, un cura, pues sí, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero he tenido gente con la que he podido contar para poder hablar con ellos, salir adelante, segregar serotonina y poder así superar esos momentos de bajón y darme cuenta de lo que te digo ahora, que la vida merece la pena, que merece la pena vivir y que ese es el mensaje fundamental que tenemos que vivir y que tenemos que transmitir. Merece la pena vivir. Así que entre todos prevengamos esta tragedia global que estamos teniendo de la cantidad de suicidios en nuestro país y en el mundo entero. ¿Vale? Ánimo.